Bueno, buenos días. Vamos a presentar el trabajo de producción de alfarería durante el periodo tardío Inca en el sector meridional del Valle de Baucán. Temperaturas de cocción, procedencia y petrografía, Catamarca, Argentina, conjuntamente con los colegas Karel Lund Rasmussen, Sergio David Vera y Britta Weber Lauritzen. Como introducción podemos decir que los estudios de procedencia de alfarería históricamente fueron abordados a través de la caracterización química básicamente multielemental, técnicas analíticas como espectrometría de absorción atómica, fluorescencia de rayos X convencional, fluorescencia de rayos X CDS, plasma inductivamente acoplado, tanto óptico como con espectrometría de masas, EDS con onda corta y finalmente el análisis por activación neutrónica. Han sido aplicadas sistemáticamente a conjuntos de materiales arqueológicos y particularmente a la alfarería, ¿sí? No solamente para caracterizarla, sino para asignar procedencia. Entonces, todas estas técnicas descansan sobre la generación de datos químicos. El objetivo de este trabajo es evaluar la utilidad de un método nuevo para determinar la procedencia de la alfarería que fue originalmente publicado en el 2001 en el Journal of Archaeological Science, y en este trabajo se presentan y discuten los resultados preliminares de dos parámetros físicos, la termoluminiscencia y la susceptibilidad magnética, SUS, para evaluar la procedencia de la alfarería. Adicionalmente se realizaron mediciones de los colores de las pastas cerámicas aplicando un espectrofotómetro dentro del sistema de coordenadas Cielab para básicamente explorar la utilidad complementaria al estudio de las temperaturas de cocción y sus procedencias. El método. En el presente trabajo se introduce un nuevo método para la determinación de la procedencia de cerámicas o alfarerías basado en dos parámetros físicos. Por un lado, la susceptibilidad magnética y por otro lado, la sensibilidad a la termoluminiscencia. La susceptibilidad magnética refleja la cantidad y las proporciones de los minerales que contienen hierro en una muestra. El mineral primario, que contribuye a la susceptibilidad magnética tanto en alfarerías como en ladrillos o cualquier otro material cocido producido con arcillas, es la hematita, aunque pequeñas cantidades de magnetita pueden influir también en la señal de la susceptibilidad magnética. Y la sensibilidad de la TL es principalmente una medida de la densidad de los electrones atrapados en los minerales contenidos en la matriz cerámica. Por lo tanto, ambos parámetros, tanto la susceptibilidad magnética como los materiales físicos, como la TL, la sensibilidad de la TL, son parámetros físicos de la alfarería. La susceptibilidad magnética se ha utilizado en algunos otros trabajos previos para otorgar procedencia a fuentes de materia prima de granito, donde las canteras individuales pudieron ser identificadas como fuentes. Bien, la susceptibilidad magnética se mide con un magnetómetro, ¿sí? En este caso un medidor de magnetometría, un Capabrish KLI2, ¿sí? Que lo tienen acá abajo, y se informa en unidades adimensionales, ¿sí? Las muestras, se requiere una mínima cantidad de muestras, 5 miligramos, ¿sí? Y hay todo un procedimiento técnico para poder realizar las mediciones. Mientras que las medidas de TL fueron realizadas en un sistema de TL, un lector de TL OSL System, TLDA12, que lo tienen acá abajo, ¿sí? Fabricado por el Laboratorio Nacional Riso en Dinamarca. Las muestras son molidas, también se llevan a una malla de entre 100 y 300 micrones, sin ningún pretratamiento químico, y luego cada una de las muestras es calentada a 400 grados primeramente para eliminar la paleoseñal y luego irradiadas a una energía específica con una fuente de estroncio. Las mediciones luego son realizadas en el intervalo de 202 a 235 grados centígrados, donde la señal de TL integrada es la más apropiada. Esta señal se expresa también en unidades arbitrarias, pero por miligramos de muestra. Bueno,
la muestra que utilizamos en este trabajo básicamente son casi 68 fragmentos, casi 70 fragmentos procedentes de alfarería, procedentes de 8 sitios localizados geográficamente en el sector meridional del Valle de Abaucán. Aquí lo tienen en la imagen, ¿sí? Los sitios están ubicados en 3 cuencas diferentes. En la cuenca del Río de la Costa, que presenta unas 3 subcuencas o ríos, en algunos casos arroyos, la cuenca específicamente del Valle del Río Abaucán y la cuenca del Río Zapata, que desciende de la Sierra Zapata hacia el suroeste. Los sitios involucrados son Costa de Reyes número 5, que es un tambo incaico, Zacat 13, Zacat 12, GPS 42, Barrancas de la Puntilla, CB2, CB5 y Río Colorado. Costa de Reyes número 5, Zacat 13, Zacat 12 y GPS 042 están ubicados en la cuenca del Río de la Costa, Barrancas de la Puntilla en la cuenca del Río Abaucán y CB2 y CB5 están ubicados en la entrada a la cuenca de Zapata, a la quebrada de Zapata. Los resultados. Bueno, cuando ploteamos los resultados de susceptibilidad magnética versus la sensibilidad a la TL para los 68 sitios, aquí tenemos generalmente lo que vamos a ver son 2 muestras, la del F175 y la 123, que son las muestras Diaguita Inca chileno que las utilizamos como control, ¿sí? Vemos que hay determinadas muestras que proceden de sitios localizados en la cuenca del Río Zapata, como CB5 y CB2, que está por aquí, son las marroncitas, y las amarillitas o las color mostazas, que se abren del núcleo central. Cuando vemos un poco más en detalle, tenemos las muestras Diaguita Inca y las muestras CB2 y las muestras CB5, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las muestras CB2 y CB5 se diferencian del resto de las muestras, lo cual es bastante interesante desde el punto de vista de las cuencas hídricas. Cuando ploteamos más en detalle, segregamos la muestra siempre manteniendo, digamos, la misma escala, vemos que las muestras pertenecientes al sitio Costa de Reyes número 5 presentan un núcleo central y de muestras y otras muestras dispersas, y las muestras del sitio CB5 se presentan aisladas. Lo mismo pasa con el sitio Zacat 13, que está aquí en el medio, algunos outliers y las muestras del sitio CB5 y CB2. Y lo mismo para el Zacat 13 y el CB2 y el sitio CB2. Entonces, lo que tenemos es que la cuenca de Zapata está diferenciada de la cuenca del río de la Costa. Cuando vamos a explorar la cuenca del río de la Costa, vemos que la diferenciación a nivel intracuenca es un poco menos clara, siempre teniendo los fragmentos del F123 y 175 como muestras de control. Vemos que el sitio de Costa de Reyes se agrupa, las muestras del sitio Costa de Reyes número 5 se agrupan con las del Zacat 13, Zacat 12 y algunas del Barrancas de la Puntilla, mientras que hay otro grupo más disperso de muestras que nuclea a las muestras de Costa de Reyes, GPS 042 y Barrancas de la Puntilla. Lo primero que vemos es que el sitio Costa de Reyes número 5 presenta 2 grupos. Y por otro lado, que a nivel intracuenca, dentro de la cuenca del Río de la Costa, no se puede diferenciar. Entonces, primeras apreciaciones. La susceptibilidad magnética y la TL pueden diferenciar las muestras a nivel intercuenca. Por ejemplo, la cuenca del río Abaucán o de la Costa y la cuenca del río Zapata. A nivel intracuenca, por ejemplo, la del Abaucán, que presenta el río Las Higueritas, el río Colorado, Costa de Reyes y el de la Costa, que es el más grande, es difícil distinguir la procedencia de alfarería a nivel de sitio, aunque se visualizan 2 grupos y varios outliers. Cuando ploteamos las muestras en función de los periodos culturales, se observa que las muestras Diaguita Inca se separan por completo. Aquí las vemos y aquí las vemos nuevamente, ¿sí? Y las veíamos anteriormente, los gráficos anteriores, por completo de las locales, lo cual tiene una lógica, evidentemente. Las muestras del periodo tardío presentan, que son las que están en negro, presentan una mayor variabilidad, presentando solamente un clúster definido, en este caso se ve aquí, que comparten con las Inca. Mientras que las muestras Inca presentan por lo menos 3 grupos. Las muestras Inca aquí están ploteadas en verde y la Sanagasta en rojo. Y 2 de ellas con muestras del temprano, lo cual nos indica la presencia hipotética de 3 fuentes de arcilla diferentes.
Estas mismas observaciones las habíamos hecho cuando analizábamos por activación neutrónica instrumental, ¿sí? Que las muestras del periodo tardío generalmente presentan una mayor variabilidad y las del incaico presentaban, la del periodo incaico presentaban grupos un poquitito más cerrados. Bueno, las medidas del color que complementan este trabajo fueron realizadas con un espectrofotómetro y se tomaron los parámetros A, que van del rojo al verde, el B, que van del amarillo al azul, y el parámetro L, que es la luminosidad, que va del blanco al negro, con la cromacidad también. Cuando ploteamos las muestras con los parámetros A y B, que son los más clásicos, vemos que toda la muestra tiene una correlación positiva, donde las muestras se tiran hacia un lado del gráfico, digamos, se plotean a las muestras que se plotean hacia abajo, son las menos brillantes, son las más oscuras, con colores más oscuros, y las otras con colores más brillantes. Las muestras de Diaguita Inca se abren, pero no tan bien como en los gráficos de susceptibilidad magnética ITL, y las muestras de Río Colorado se plotean totalmente separadas. ¿Por qué? Básicamente porque son muestras Saugill, del Ferriria Saugill, que son de cocción reductora, ¿no? O sea que tiene una lógica, obviamente son las muestras más grises de ahí. Pero cuando ploteamos el parámetro A versus la cromacidad, vemos que el sitio CB5 y el sitio CB2 se abren parcialmente, el sitio Costa de Reyes, y el sitio, las muestras del tardío procedentes de Barrancas de la Puntilla, en la cuenca de la Baucán propiamente dicha, se abren de mejor forma que con sus TL. Entonces, esto lo vamos a ver mejor en estos gráficos. En este gráfico observamos que este gráfico es muy similar, estamos ploteando los parámetros A y B, y el gráfico es muy similar a lo que observamos por susceptibilidad magnética ITL. El sitio Costa de Reyes presenta un grupo central y muestras dispersas, y en este caso dos grupos de un par de muestras cada uno. Luego, cuando ploteamos por tipo cerámico, vemos que las muestras del tardío, también en los parámetros A y B, vemos que las muestras del tardío tienen una luminosidad menor a las muestras del periodo incaico, y se diferencian también de las muestras de Diaguita Inca y de las muestras del Río Colorado. Finalmente, observamos también, cuando ploteamos la cromacidad, el parámetro cromacidad versus luminosidad, observamos que hay una mejor discriminación entre las muestras, tanto a nivel de sitio como a nivel de tipo cerámico o periodo cultural. A nivel de sitio podemos observar que las muestras del Río Colorado están totalmente separadas, y las muestras de la cuenca del río de la Costa se separan de la cuenca del río Zapata, ¿sí?, que es el sitio CB5, y de la cuenca de la Baucán, que es el sitio Barrancas de la Puntilla, mientras hay otras muestras que pueden ser consideradas como outliers. Lo mismo pasa cuando ploteamos las mismas muestras a nivel de tipo cerámico o periodo cultural. Observamos que las muestras incaicas, ¿sí?, se asocian en un grupo solamente con la Sanagasta, y las muestras básicamente Sanagasta se asocian en dos grupos mejor definidos y algunos outliers, y las muestras del Río Colorado, que son las tempranas, están en otro lado, ¿sí? Entonces el parámetro cromacidad versus luminosidad parece ser más sensible a la discriminación de las muestras. Bueno, la petrografía nos indica, por otro lado, que las muestras del periodo tardío presentan una mayor densidad de materiales félsicos, cuarzos y feldespatos, y pastas más porosas con colores más variables, pero colores más oscuros, ¿sí?, rojos y marrones, tirando a colores o tonalidades más oscuras, mientras las muestras incaicas presentan menos cantidad de minerales félsicos, pastas más compactas y colores suaves y homogéneos, con lo cual acá hay dos cosas muy interesantes desde el punto de vista de lo que puede aportar la petrografía, más allá de la caracterización tecnológica y la exploración de las recetas. ¿Sí? Primero, la cantidad de minerales félsicos, la densidad de minerales félsicos o los porcentajes de minerales félsicos que hay en los grupos de pastas, que tiene que ver con
puede influir en el parámetro de la sensibilidad a la termoluminiscencia, que básicamente involucra a los electrones atrapados en estos materiales félsicos. Y por otro lado, el tipo de arcilla original utilizada, con diversos porcentajes de hierro expresados en la hematita, que generan bajo ciertas condiciones atmosféricas de cocción colores de pasta más oscuros o colores de pasta más tenues, con lo cual habría algún tipo de implicancia en función de los contenidos de hierro. Bueno, aquí observamos algunas de las tendencias observadas, ¿sí? Para las pastas del periodo tardío, mucha cantidad de minerales félsicos, cuarzo policristalino, fragmentos de roca, mucha mica, granulometrías grandes, ¿sí? Materiales volcánicos, granulometrías muy grandes, ¿sí? Y las pastas cerámicas incaicas, mineralogía, selección granulométrica más definida, menor cantidad de antiplástico, minerales más pequeños, en rangos granulométricos más pequeños. Entonces, ¿cuáles son las observaciones finales de este trabajo a nivel preliminar? Por un lado, que los análisis de susceptibilidad magnética versus la sensibilidad a la TL aportan información relevante para el estudio de la procedencia de alfarería prehispánica. En algunos casos, el método discrimina o puede discriminar la alfarería a nivel de sitio e intercuenca fluvial. Por otro lado, el método presenta una simplicidad en el análisis. Solo hay dos parámetros medidos: la susceptibilidad magnética y la sensibilidad a la termoluminiscencia. Esto tiene que ver también con el acceso a los equipamientos. A nivel cultural se observa una tendencia parecida a los resultados obtenidos con activación neutrónica instrumental. Básicamente una mayor variabilidad para la alfarería del periodo tardío, en contraste con la alfarería incaica, que presenta núcleos de muestras que parecen, digamos, estar mejor definidos a nivel composicional. La petrografía puede ayudar a entender esta discriminación en función de los porcentajes de los minerales félsicos presentes en las muestras, principalmente los cuarzos. Los análisis colorimétricos aportan información complementaria en relación a las atmósferas de cocción y en relación a los contenidos de hierro en las arcillas originales. Los parámetros luminosidad y cromacidad son aparentemente los más interesantes para discriminar la alfarería a nivel intersitio y en función de los periodos culturales, estos últimos en relación al tipo de arcillas utilizadas y las atmósferas de cocción. Las pastas de la alfarería inca presentan tonalidades colorimétricas más suaves en contraste con las tardías, lo cual se relaciona con el tipo de arcilla utilizada para la elaboración de las pastas y sus contenidos originales de hierro. Como agenda se plantea, básicamente correlacionar estos datos obtenidos preliminarmente por SUS-ITL, básicamente, con aquellos obtenidos por activación con los datos químicos multielementales por activación neutrónica instrumental, que los tenemos estudiados. Estos datos fueron presentados en un trabajo en 2015 en la revista Archaeometry y en un trabajo en un volumen editado en México. Entonces podemos tratar de ver, digamos, de comparar a ver cómo se comportan las muestras. Finalmente, decir que este método, digamos, es un método complementario y que aporta información a las otras técnicas de análisis de procedencia, las técnicas químicas multielementales, sobre las cuales, digamos, descansan básicamente los análisis de procedencia. Agradecer a los organizadores del 8º Congreso Nacional de Arqueometría por permitirnos participar. Muchas gracias por su atención.